Y con todo placer tengo el privilegio de presentar a nuestro siguiente expositor. Él es especialista en transformación digital, administración del conocimiento, gobierno de datos y ciberseguridad. Actualmente es director de la Unidad de Servicios Informáticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Fue titular de la Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde impulsó estrategias de inteligencia artificial, ciencia de datos, datos abiertos y justicia abierta para fortalecer la labor jurisdiccional. Y con el tema el agente epistémico artificial, gobierno de inteligencia artificial, neuroderechos y la reconfiguración del poder institucional, recibamos con todo placer a Otilio Esteban Hernández Pérez. Ese aplauso para recibirle. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un honor estar presente aquí en esta universidad con jóvenes que finalmente vienen siendo el futuro de todo aquello que pronto nos va a alcanzar. La inmersión de la inteligencia artificial, no solamente en el ámbito del derecho, en cualquier ámbito ejecutivo, financiero, en muchos ámbitos va a permear prácticamente ya de manera inmediata. Bien, aclaro de que ya actualmente ya no estoy en Tribunal Electoral de la Ciudad de México, actualmente estoy llevando proyectos, inscrito en Infotec, que es la empresa que tiene el gobierno federal para ofrecer soluciones a las instituciones públicas, ¿sí? Entonces, actualmente yo estoy ahí llevando un proyecto que mediante el tema de inteligencia artificial estamos localizando marcas y patentes vinculados con polos de bienestar, con agentes económicos. Es un proyecto interesante. Muy pronto esperemos que el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo ponga a la consideración de las gentes. Actualmente estoy ahí complementando mi currícula. Bien, voy a dar una breve retrospectiva de lo que yo he desarrollado en el ámbito jurisdiccional. Tengo una experiencia desde el año 2002 de haber ingresado al Poder Judicial Federal, específicamente dentro del Tribunal Electoral. ¿Y por qué quiero hacer esa reflexión? Porque en todos casos donde yo llegaba o he llegado, y no nada más conmigo, sino con otros actores que nos dedicamos a hacer soluciones enfocadas a satisfacer las necesidades de un jurista, obviamente para el apoyo de la labor jurisdiccional principalmente. Bien, yo llego a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí a ocupar un área de desarrollo de sistemas, y lo que teníamos que hacer es encontrar o desarrollar un sistema que me permitiera localizar sentencias y tesis, ¿sí? El detalle, pues, bueno, sí, yo lo hago, yo desafortunadamente venía de un tema financiero, entonces quedar inmerso en un tema completamente diferente, pues era difícil. Y el principal problema que teníamos es, ok, sí, muéstrame una sentencia, explícame cómo está integrada, cómo se genera. Llegas a un tribunal, realmente no sabes a qué se refiere, quién lo genera, cómo se genera, cuál es su objetivo, por qué procesos pasa. Una vez que se resuelve, se dicta la sentencia, ¿qué más se extrae de esa información? ¿Dónde se guarda? Etcétera. Empieza uno a preguntar, ¿y qué creen? Es que las sentencias están ahí en su máquina, en una máquina, véalas por favor y usted averigua. Las tesis las tiene la Dirección de Compilación de Tesis y Estadística, vaya a platicar con ellos y ya. Pero, oiga, es que generalmente los informáticos funcionamos mejor si tenemos las cosas documentadas, ¿sí? E inclusive ustedes, como abogados, van a encontrar que lo primero que necesitan es información, ¿sí? Para poder interactuar. Y evidentemente también conocimiento de ustedes y todo aquello que nos ha precedido, precedentes, ¿sí? Pues resulta que no había nada. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues un proceso primero de identificar qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que más bien que me pedían que sistematizara, ¿sí? Eso fue en el 2002.
Afortunadamente eso se creó una muy buena sistematización. Eso permitió localizar un sistema que me permitiera hacer eso. Pero pues, obviamente la primera vez que yo llegué y presenté una solución, casi me sacaban ahí, la verdad, vámonos, aquí eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque otra de las cosas, yo no sabía exactamente qué necesitaba un jurista, ¿sí? Entonces, ya con el entendimiento y todo eso, generamos ahora sí algo que se llamó Sistema de Búsqueda de Información en Materia Electoral, que estuvo vigente desde el 2002 hasta el 2017, ahí lo siguieron utilizando. Y creamos otros productos, un tesauro y todo eso, pero ya conociendo ahora sí las características de la información y lo que implicaba. Posteriormente, yo entro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como titular de Tecnologías de la Información y prácticamente lo mismo. En ese tiempo, las tesis venían en una compilación que se llamaba IUS, ¿sí? Las sentencias también, y era lo mismo. En cada ponencia, en cada uno de los ministros, tenían un sistema, ¿sí? Un sistema que les permitía llevar el flujo de lo que ingresaba, aparte de lo que llevaba la Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y todo eso. Imagínense entonces el problema que había para sistematizar todo eso en un solo repositorio institucional. Nuevamente, hubo que hacer mucho trabajo para identificar, pues bueno, una sentencia de la Suprema Corte pues es muy similar a la de un tribunal electoral, ¿sí? Proemio, vistos, resultando, considerando lo que es la sentencia, los votos, que últimamente es muy importante, ya me explicaron y pues ya rápidamente sistematizamos algo. Logré que mediante el apoyo en ese momento del ministro presidente Silva Mesa, las ponencias se comprometieran a que si yo generaba un sistema que realmente satisfaciera a eso que ellos necesitaban para el registro, iban a abandonar todos ellos sus sistemas aislados que estaban en Access. Access no tiene ningún nivel de seguridad prácticamente, y dejarlo a un lado, porque precisamente se presumía que podía haber inclusive fuga de información. ¿Por qué? Porque incluso en la misma ponencia tenían réplicas, y eso pues a nivel de un tribunal constitucional pues viene siendo un tema muy delicado, el que se identifique que se pierde información. Bueno, se hizo ese sistema, posteriormente hicimos el tema de las tesis, ahí estaba ya sistematizado y se pudo llevar a cabo. Vamos a la Corte Interamericana. En ese tiempo resulta que a México le habían aplicado ahora sí que una observación en el tema Radilla Pacheco, a lo mejor ustedes lo conocen. El tema Radilla Pacheco habían sentenciado a México a tomar una serie de acciones, pero como que la Corte Interamericana nos veía así con cara de róbame mi dinero, ¿no? Pues no querían tener una interacción así con nosotros, pero eso sí, no tenían tampoco ellos los elementos como para proveer información para que sus sentencias, ya con el tema de convencionalidad, pudieran ser utilizadas de manera correcta. Igual, tenían la misma característica, su información, las sentencias, tenían un estatus muy similar, no había orden. El gobierno mexicano, bueno bien, la Suprema Corte Mexicana se comprometió con ellos a desarrollar 5 sistemas, algunos en materia estadística, que a veces ahí entra un tema político. Por ejemplo, el presidente era un juez peruano. Cuando vio los sistemas y cuando vio que el mayor rezago en la atención de las resoluciones de la Corte Interamericana era Perú, ¿qué cree que dijo? No, ese sistema se quita. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque ellos no tienen la información como tal deben ser, ¿sí? Entonces, después ya voy a otras instituciones, un tribunal electoral local, a un instituto electoral local, y recientemente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que sucede lo mismo. En el momento en que nos dan la información, tecnológicamente y con la inteligencia artificial, ya se desarrollan sistemas muy rápido, ¿sí? Algo que me pidieron, que habían tardado a veces años en desarrollar o meses, ¿sí? Lo desarrollamos prácticamente en 3 meses. ¿Con qué? Con la ayuda de inteligencia artificial. ¿Y por qué? Pues ya traíamos el grupo pues ciertos antecedentes. En el momento en que se empezó a alimentar, lo mismo. La información no era o no estaba de una manera correcta como para integrarlo de una manera masiva, ¿sí? Eso
obviamente pues, retrasa el desarrollo de un sistema, pero muchas veces por las políticas que tienen las instituciones, las empresas, no es tan fácil que a nosotros que somos externos nos den acceso por temas de confidencialidad, pero el problema es entonces cómo alineamos la información. Todo esto, finalmente, ¿qué es lo que quiero transmitir a ustedes? Que entonces, cuando vamos a iniciar un proyecto de tecnologías de la información para sistematizar algo, lo primero que tenemos que revisar son, primero, nuestros datos, los datos que identifican, en este caso, a una sentencia, a una tesis. Posteriormente, en sí el documento, oye, ¿cómo está? Es único, sabemos que es la última versión, inclusive que no tiene contraseña. En la Corte nos encontramos que muchos de los documentos, ¿sí?, tenían contraseñas. Otra cosa, el documento de Word a veces tenía control de cambios, ¿sí? En Tribunal Electoral me pasó una situación muy fuerte, derivado que publicamos una sentencia con control de cambios, ¿sí? Imagínense toda la historia de cómo fue naciendo un expediente que incluso implicaba quitarle el registro a un partido nacional, apareció, ¿sí? Y estaba la justificación. Evidentemente hay dos partes. La parte, en este caso el partido que había ganado, pues estaba ya contento porque no le iban a quitar el registro. Pero ¿qué pasaba con la otra parte? Molesta porque había toda una argumentación ahí histórica por el control de cambios que decía que le quitaron el registro. A ese nivel llega la trascendencia de que la información se publique sin la debida calidad que debe de hacerse. ¿Quiénes son los responsables? Pues no son los informáticos, porque inclusive de ahí por poquito me echaban del Tribunal Federal, pero pues dices, oye, discúlpame, pero a mí me pasaron, un secretario de Estudio y Cuenta, esa información. Ah, pues a ver, llámale. El secretario de Estudio y Cuenta, no, fue el auxiliar, ¿sí? Y ahí se echaron la bolita y finalmente no sé a quién corrieron, pero pues para que valga la pena, lo tuvieron que correr porque implica una responsabilidad todo eso, ¿sí? Entonces, algo muy similar es algo que tiene que enfrentar uno, que la calidad de la información, cuando la queremos sistematizar, debe de ser la correcta. Pero vamos más allá, ahorita con el tema de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que más están sufriendo? Rodolfo preguntaba, el doctor Rodolfo, maestro Rodolfo, ¿quiénes utilizan ChatGPT? Por lo que se vio, la mayoría utilizan ChatGPT, ¿sí? Y lo cual está bien. Ajá. ¿Quién utiliza Claude? Ah, fue un universo menor. ¿Quién utiliza Gemini? Un universo también a lo mejor diferente, ¿sí? Imagínense ustedes que entonces esos sistemas que se tienen publicados generalmente contienen esa información que puede ser inclusive errónea. ¿Qué es lo que va a hacer? Devolverles a ustedes cuando consulten información errónea. De ahí entonces donde sale todo esto, y ahora con todo lo que tiene que ver inteligencia artificial y todos los ataques cibernéticos que están siendo potenciados por el uso de inteligencia artificial, entonces requieren de ustedes un cuidado mayor. O bien, como la propuesta que yo voy a ponerles aquí. Este preámbulo simplemente es para sistematizar esto. Bien, siguiente por favor. Ahora bien, esta es la estructura de lo que vamos a ver aquí. Adelante por favor. ¿Sí? Esta presentación yo se los voy a dejar aquí. Voy a ver de una manera somera el contenido. La primera que vamos a ver es el poder que nadie está protegiendo. ¿Cuál es ese poder? Siguiente. Ajá. Pues básicamente la inteligencia artificial que me está sirviendo como una herramienta de ataque. Si yo soy hacker, pues me está facilitando las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente en un modelo de inteligencia artificial como el que utiliza ChatGPT, como el que utiliza Claude, pues se ha consolidado una gran cantidad de información, miles de millones de documentos que se han traído y están ahí, y obviamente es el conocimiento, ya no son datos, ya no es información, es conocimiento puro de lo que yo estoy obteniendo de muchos lados y lo estoy consolidando en un modelo de lenguaje, ¿sí? Bueno, ¿qué temas voy a estar ahí? Bueno, pues por ejemplo de identidad y autenticación. Resulta que con la inteligencia artificial, ¿sí?, yo puedo utilizar algoritmos que vienen ahí para incidir en un tema de autenticación y fácilmente puedo volarme esas reglas que se tienen e ingresar a ese sistema. Ingeniería social.
Ah, pues ¿qué crees? Que yo tengo una novia que pues resulta que empezamos a llevar muy bien. Oye, cariño, ¿y cómo le pones tus contraseñas? Porque yo le pongo el nombre de mi perro, el año y a lo mejor así, ¿no? Ah, no, ¿qué crees? Pues que yo le pongo el nombre de mi caballo. Y como mi caballo me lo regaló mi papá por ahí del 2015, pues yo le pongo Benito.2015 porque se llama mi caballo. Ajá. Y entonces, mira, y resulta que al rato se enoja conmigo, entra con mi número de usuario y contraseña y empieza a hacer destrozos. Son casos supuestos, ¿no? Pero eso es ingeniería social. ¿Cómo interactúo entre personas para poder yo traer información? ¿Sí? Esto es un tema real. Ha habido casos en que gente, personas, hombres o mujeres, inclusive se han comprometido, se han casado para extraer información. Y eso es un tema cierto en México, y no en México, no, en otros países. Descubrimiento de vulnerabilidades. Por ejemplo, hay un modelo de inteligencia artificial que inclusive la empresa Anthropic, que genera Claude, detuvo, se llama Mythos, ¿sí? Porque es tal su capacidad que con esa, cuando estaban evaluándola en un ambiente supervisado, se dieron cuenta que encontró muchísimas vulnerabilidades en empresas como Microsoft, como Amazon, etcétera. Imagínense que esto sale en las manos de ciberterroristas, que ahora se les está llamando, o inclusive personas no apropiadas, ¿sí? Pues iban a explotar mucho. Automatización de ataques. Bueno, pues ¿sabes qué? Claude actúa como un experto en ciberseguridad, ¿sí? Como un experto en detectar ataques, y genérame todo un protocolo de ataque a una institución, a una empresa con estas características. Y la inteligencia artificial generalmente se los va a dar. Si ustedes saben conversar con ella, y ustedes ya lo han visto, les va a dar todo lo que les estén pidiendo, ¿sí? Entonces, ese tema de automatización de ataques es muy probable. Siguiente, por favor. Ajá. Bueno, escenarios de amenaza, realidad operacional. Escenario CFO sintético, ¿sí? Bueno, este tema en Hong Kong, en 2024, tuvo una pérdida de 25 millones, ¿sí? Aquí está el detalle de en qué consistió, ¿sí? También un escenario adicional que está, 1000 campañas personalizadas ya por un solo ataque, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que con el uso de inteligencia artificial yo puedo crear precisamente patrones que me permitan dar esa cantidad de ataques en un momento, en un día, en una hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy extrayendo, estoy vulnerando, estoy analizando mediante la inteligencia artificial cómo puede impactar, ¿sí? A una empresa, a una institución, a una entidad bancaria, ¿sí? ¿Qué pasó ahorita recientemente con el tema de los grupos del bienestar? Los hackearon, ¿sí? Y si ustedes a lo mejor tienen por ahí una beca, pues podría ser que ya alguien tenga sus datos. Yo que por ejemplo pues ya soy una persona adulto mayor, pues evidentemente mi tarjetita del INAPAM, que están todos mis datos, mi casa, mi teléfono, la persona que me responde, posiblemente ya eso ya esté filtrado. Esto lo filtraron a través de Telegram, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante cómo ha crecido esto, ¿sí? Adelante, por favor. Bien, para esto, ¿y cómo me prevengo? ¿Cómo protejo? Existen 12 controles para agentes de IA, ¿sí? Para analizar inclusive a un nivel forense, ¿sí? La infraestructura que incluso es efímera. Me refiero porque muchos ataques hackers lo que hacen es llegan, atacan y generalmente se van. Lo que ocurrió, pues simplemente muy poco se conoce. A veces no se programan las cosas para dejar huellas y entonces viene siendo un tema efímero, ¿sí? En ese sentido, pues aquí están todos los tipos, de alguna manera, controles que se recomienda tener presentes. Bueno, a la siguiente, por favor, ¿sí? Bien, por ejemplo, ustedes me preguntarán, oye, ¿y esto qué tiene que ver con el ámbito del derecho? A lo mejor empecé a hablar diciendo sí que he estado en instituciones públicas. Pues, ¿qué creen? Que una de las labores con las que ustedes pueden incursionar al salir de aquí de la licenciatura en Derecho, de la maestría y el doctorado, es esto precisamente, ¿sí? ¿Cómo van ustedes a soportar
como abogados un análisis forense en infraestructura efímera. ¿Qué deben de ustedes tener cuidado? Finalmente, ustedes no van a actuar a la ligera. A lo mejor nosotros los informáticos no somos tan cuidadosos, pero ustedes que creen sí, porque si ustedes no argumentan bien y su contraparte tiene una mejor argumentación, pues va a ganar el caso, ¿sí? Entonces, aquí, créanmelo, esto actualmente está muy poco explotado. Como decía el médico en la mañana, hay temas que están muy poco explotados. En su caso, ¿cómo los abogados van a defender a un usuario de servicios médicos o a un médico, ¿sí?, en caso de que tenga un problema? Son temas que apenas están saliendo. El tema que está aquí, ¿cómo es la cadena de custodia? ¿Qué se tiene que tener? Sí, bueno, ya, ¿sabes qué? Me hackearon mi celular y con base en ello ocuparon mi clave bancaria, etcétera, y me llevaron. Bueno, entonces, ¿qué tipo de cosas deben de ver? Aquí los estoy poniendo como un tema recomendado, un protocolo inclusive, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, la asimetría del riesgo. El gran problema que tenemos aquí es que protegernos sale carísimo, es muy caro. Ahora por eso es que están teniendo tanto éxito los sistemas en nube, Amazon, Azure, Google, ¿sí?, y otras que me ofrecen su infraestructura y yo ya no tengo que comprarla. Pero aún así es carísimo. Los elementos o los sistemas de seguridad generalmente son bien caros. ¿Pero qué creen? Que para un atacante es todo lo contrario. Actualmente, si un atacante se mete a la web oscura que le llaman, fácilmente puede contratar servicios que te dicen, oye, yo quiero hackear a la UNAM, ¿sí? Perfecto, ¿qué tipo de ataque le quieres hacer? Bueno, te cobro por atacarlo tanto dinero. Y no crean que les cobran mucho. Vean, por ejemplo, les cobran por estar en un grupo así 200 pesos al mes. A ese nivel andan, ¿sí? Y es el costo de herramientas ofensivas como FraudGPT, como WormGPT, en mercados clandestinos. Vean, en cambio, si es una empresa o una institución, tiene que gastar millones de pesos para poder protegerse. Ahí entonces está el tema de que estamos muy alejados, ¿sí? Generalmente, y sobre todo en México, tenemos un rezago impresionante en materia tecnológica, pero sobre todo, y algo que les impacta a ustedes, en materia normativa, ¿sí? Los señores legisladores también requieren de abogados con la experiencia suficiente, cómo apoyarles precisamente en este tema, ¿sí? El atacante le busca, hay ocasiones en que se infiltra y pasan años en poder actuar, pero en esos años lo que se está haciendo es la información, y cuando el momento llega, ataca. En el momento que ataca muchas veces se le denomina el día cero, porque de ahí en adelante tienen para poder protegerse, exactamente. Entonces, con un solo intento que tengan, ya desgraciaron a la pobre institución, a la empresa, ¿sí? ¿Qué pérdidas se pueden tener? Pues 25,000 millones de dólares, pérdida en 10 minutos, ¿sí? En Hong Kong pasó algo parecido, ¿sí? Ahí en Hong Kong, lo que les decía, pues llegaron y robaron la información. Siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, el caso de Samsung es un caso muy particular, ¿sí? Empleados filtraron código fuente confidencial en ChatGPT. ¿Por qué? Empezaron a usar ChatGPT. ¿Sabes qué? ChatGPT, analízame este programa, revísame estos datos, ¿sí? Y cuando se dieron cuenta, pues los datos ya estaban siendo utilizados mediante prompts por otros, digamos así, adversarios económicos. ¿Por qué? Porque no tuvieron el cuidado. Usaron a lo mejor la versión gratuita, porque no se sepan que la versión gratuita no les protege de su información exactamente. Se sugiere que si son para trabajos bien, compren la versión con licencia, ¿sí? Porque eso sí, ustedes pueden poner restricciones, como están comprando una licencia, de que su información no se utilice ni siquiera para se guarde en memoria, ¿sí? Sino que simplemente sea efímera la información, o que la puedan borrar cuando ustedes quieran y no la utilicen ellos para entrenar sus modelos, ¿sí?
fue algo muy simple que aquí dejo, ¿sí? La lección estratégica. La exfiltración más costosa no requiere un atacante externo, que es lo peor, ¿sí? Requiere un empleado sin políticas de uso de la inteligencia artificial y una herramienta sin controles de clasificación de los datos. Llegué platicándoles cómo estaba la información, cómo estaban los datos. En ese escenario, pues no va a haber controles, no va a haber clasificación. Pues es lo primero que yo llegué y pedí y pregunté, oye, ¿quieres que te haga un sistema? ¿Cómo está clasificado? ¿Dónde viene? No lo había, ¿sí? Siguiente, por favor. Escenarios de amenazas reales, casos documentados. Aquí dejo uno y hablamos del tema de Hong Kong y cuándo fue su pérdida. Aquí explico qué fue lo que ocurrió. Reitero, esta presentación se les va a quedar a ustedes. Y básicamente fue que no hubo intrusión, sino fue un mal uso de inteligencia artificial de manera interna. Controles, aquí viene el conjunto de controles y también mecanismos técnicos del ataque, de cómo fue que entró el atacante. Siguiente. ¿Sí? Escenario B, ingeniería social de precisión. ¿Sí? Un atacante lanza 10,000 campañas de phishing, ¿sí? Personalizadas cada día utilizando OSINT automatizado. El pretexto es perfecto, el idioma, el tono, el contexto y todo eso, ¿sí? Y el clon habla el idioma del objetivo. En concreto, alguien contactó, ¿sí? Mediante una inteligencia artificial que simulaba ser la cara de una de las personas, que entre más o menos le dijo, oye, ¿qué crees que nos están comprando acciones a un precio súper? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Vendemos? Oye, pero ¿realmente eso conviene a la empresa? Oh, completamente, conviene a la empresa. Vamos a vender. ¿Y a quién le vamos a vender? Nos compra tal organismo. Ah, perfecto. Pues vamos a venderle, órale, ya. Aquí está mi autorización. Y dio la autorización. Cuando realmente la imagen, la persona que hablaba era un fake. ¿Sí? Porque ahora ya podemos clonar el rostro, la voz y muchas cosas. De ahí sale el tema. Actualmente, no sé si ustedes tienen una tarjeta de débito o de crédito y hay una institución que te dice, tu voz es tu contraseña. ¿Eso es un método seguro? Lo usan los bancos, ¿sí? Otro que dice, ponte recto, pon tu celular y lo vas acercando, ¿sí? Pregunto, ¿ese es ya un método seguro? Y lo están utilizando muchos, ¿sí? Esta tarjeta moradita de 2 letras, ¿sí? Lo está utilizando para identificarse. Ajá. El tema biométrico, va ustedes a a una institución bancaria X, ¿sí? ¿Y qué es lo que le piden? Tu huella digital, ¿sí? Pero ¿qué crees? Comiste en un lugar, te tomaron una taza, estaba tu huella, la replicaron, la metieron en un material especial y tienen tu huella, ¿sí? Con esa huella pueden llegar a otro lado y la pueden utilizar. Sí hay controles muy buenos, por ejemplo el tema de la córnea. Aún la córnea sí sigue siendo un elemento por el tema que con la luz la córnea se puede mover y eso puede servir para precisamente elaborar un patrón que permita tener un método de autenticación seguro, ¿sí? Ojo, porque todo esto está saliendo a raíz del tema de inteligencia artificial, ¿sí? Adelante. Ajá. Todo esto, por ejemplo, RAG, envenenamiento de RAG. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo hace un año aproximadamente? Que todavía las soluciones RAG, una solución RAG es la que utilizan las empresas para poder aprovechar la inteligencia artificial con el conocimiento que ellos tienen. Hagan de cuenta que tienen un chat GPT local, ¿sí? Pero ¿qué pasa si alguno de los empleados empieza a hacer consultas, ¿sí? Consultas donde realmente quiere vulnerar mediante prompts ese modelo de inteligencia artificial. Como por ejemplo, voy a hablar así en términos muy especulativos. En este momento, todo lo que tiene que ver con el uso de personas, reclutándolas para un fin común, ya es normal. Entre ellos, la esclavitud, ¿sí? Bueno, y le empiezan a retroalimentar como tanto. La esclavitud ya está permitida en México.
Y el modelo de lenguaje, si utiliza eso para entrenarse, ¿qué creen que va a pasar? Que ya lo tiene dentro de su memoria y entonces cuando nos responda, nos va a responder de manera sesgada. A eso me refiero, a que estoy envenenando. Es un ejemplo tal vez muy simple, es para ilustrarles a ustedes en qué consiste este método. Y obviamente pues me va a devolver información sesgada. Siguiente, por favor. Gobernanza como defensa sistémica. La ciberseguridad en entornos de inteligencia artificial generativa no puede resolverse solo con controles técnicos, y eso es cierto. Los informáticos, los que se dedican al tema de la inteligencia artificial y además los de seguridad, no son lo único. Estábamos viendo que la mayor parte de ataques a veces vienen o comienzan internamente, con descuidos, con faltas de política, ¿sí?, con personas maliciosas que inclusive se involucran en las empresas. Ya se ha dado el caso de gente que entra al banco, a un banco, conoce todo cómo funciona el banco y después ataca, ¿sí? Eso es un tema muy importante. Adelante. Bien, y bueno, ¿qué hago entonces? Pues bueno, hay 3 ejes que debo de considerar. Gobernanza de datos, es decir, que yo agregue políticas, que sepa de dónde viene un dato, cómo se genera, cómo se crea, por qué pasa y todo esto, y debidamente documentado. Lo principal, ¿quién es el dueño del dato? ¿Quién es el dueño, en todo caso, de la información? Y como vamos a ver ahorita, ¿quién es el que genera ese conocimiento? ¿Sí? Gobernanza de IA, oye, yo tengo que imponer una serie de controles y de políticas para la adopción, implementación y uso de la inteligencia artificial. Es muy importante, ¿sí? Administración del conocimiento. Oye, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento que yo estoy utilizando? Porque les digo, ya no son datos, ya no es información, ahora es conocimiento, sobre todo en instituciones de carácter jurídico y jurisdiccional, ¿sí? Adelante, por favor. Como en todo, en México, por ejemplo, estamos muy desprotegidos, pero sí hay normas de carácter internacional. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer cuando quieren hacer ustedes un sistema? Pues evidentemente al menos adoptar, en tanto México tiene toda una serie de normas, pues al menos las normas de carácter internacional, las cuales aquí estoy comentando con una breve descripción. Adelante, por favor. Bien, bueno, gobierno de datos. Pues gobierno de datos es una herramienta metodológica que nos guía en la administración de datos como activo intangible, ¿sí? Aquí digo que es lo que me ofrece el adoptar una estrategia de gobierno de datos, ¿sí? Básicamente, aquí es una ruta de cómo ha evolucionado el tema. Anteriormente, pues básicamente yo tenía fuentes de información que se interconectaban y básicamente lo que transmitían eran datos. Posteriormente, ese flujo de datos se utilizó para generar información, ¿sí? Y más allá, ahora lo que se tiene es conocimiento, porque generalmente todos esos datos, esa información procesada en la mente de un especialista se convierte en conocimiento. Y más allá, me sirve para entonces poder interactuar, ¿sí?, interpretar, responder y actuar, que es donde entran precisamente los modelos de inteligencia artificial, ¿sí?, para poder apoyarme a responder esas dudas en relación a algún conocimiento que yo quiero obtener, ¿sí? Adelante, por favor. Bien, que se entienda, el gobierno de la información asegura que toda la información de la organización sea confiable, segura y utilizada estratégicamente para generar valor y crecimiento, ¿sí? La gobernanza de la inteligencia artificial es el conjunto de principios, políticas, controles y procesos que permiten dirigir, supervisar y asegurar el uso responsable de los sistemas de inteligencia artificial, garantizando su alineación con los objetivos institucionales, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la transparencia y el uso ético a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, tener un gobierno de datos real y obviamente gobernanza de la inteligencia artificial. Adelante, por favor. ¿Sí? Bien, entonces, gobierno de datos de la información ayuda a las organizaciones a administrar
mejor la disponibilidad, usabilidad, integridad, unicidad, certidumbre y seguridad del principio activo institucional, los datos. ¿Sí? Bien, este es un marco de referencia de todo lo que implica gobierno de datos. Lo dejo aquí simplemente como referencia y de dónde lo extraje, de Dama Book, que es un libro que utilizamos los informáticos en temas de gobierno de datos. Adelante, por favor. Bien, me refiero a administración del conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito, que es lo que tienen en la mente las personas, y el conocimiento explícito, ¿sí? El gran problema que se tiene es que a veces el conocimiento tácito se queda en la mente de las personas, en los secretarios de cuenta, en los jueces, en los ministros. ¿Cómo hago para convertirlo en conocimiento explícito y que obviamente me dé un valor? Aquí, en algún momento, Hiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, ¿sí?, crearon en Toyota un método para convertirlo eso, y eso es lo que estoy colocando aquí. Ahí viene documentado, viene explicado, y esa es la vía para sistematizar el conocimiento y convertirlo de tácito a explícito. Ustedes lo que requieren para el apoyo jurídico o jurisdiccional es conocimiento explícito, no lo requieren en la mente de la otra persona porque no les sirve de nada, ¿sí? Adelante, por favor. Bien, y aquí entramos a un tema, que voy a un tema de la película. Bien, hay una película de los años 60 que se llama 12 hombres en pugna, donde un joven, ¿sí?, es el presunto asesino de su padre. Ajá. Y obviamente el fiscal lo que quiere, pues es que lo maten. Como alguien con una edad, creo que son 17 años, pues pudo matar a su padre, imagínense lo que va a pasar. ¿Sí? En Estados Unidos pues hay un jurado y el jurado entra a deliberar, ¿sí? Son 12 personas, pero uno de ellos, todos dicen, a ver, levanten la mano, ¿quién está a favor de que es culpable? ¿Quién está a favor de que es inocente? Y uno dice, no, yo digo que es inocente. ¿Cómo? No puede ser. Y son personas de diferentes criterios. Hay uno que inclusive lo que quieren es rápido que le digan que que lo sentencien a muerte porque tiene que ir a ver un partido de béisbol, ¿sí? Otro que tiene manera de pensar, y el pobre joven que está ahí esperando, le recuerda a su hijo que en algún momento tuvo un problema con él, y así son diferentes maneras de pensar, ¿sí? El veredicto unánime, como decían, en teoría tiene que ser unánime, el veredicto del jurado tiene que ser unánime, no hay nada de que 11 a favor y 1 en contra, no, tiene que ser unánime, inocente o culpable, y si es culpable lo van a sentenciar a la muerte, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Por qué traigo a colación este tema? Por el factor humano, porque finalmente hay criterios, hay sentires, hay momentos en que un estado de ánimo me puede llevar a tomar una resolución. Yo, la verdad, con un espíritu crítico, analítico, los invito a ver esta película, así se llama, 12 hombres en pugna, y donde, ¿cómo hacemos para neutralizar los sesgos? Finalmente, a lo mejor, posiblemente muchos de ustedes lleguen a ser juzgadores, ¿sí?, jueces, magistrados y por qué no ministros, ¿sí? Entonces, las resoluciones se logra cuando el jurado utiliza la empatía, la observación para exponer los prejuicios personales, y la prisa de los demás estaba nublando la verdad. Muchos tenían prisa, ya, hay que sentenciarlo y se acababa, ¿sí? Véanla, la verdad les va a dejar mucho que aprender. Validación de duda. Poco a poco se fue demostrando cómo lo que se tenía, que se les había proporcionado, que básicamente eran narrativas donde se suponía o se llegaba a la conclusión de que era el culpable, ¿sí?, finalmente llevaban a que este joven fuera sentenciado a muerte. Poco a poco se fue descubriendo cómo había sesgos en la obtención de las pruebas, y al final se llega a la resolución de que este joven es inocente. Detalles no los voy a comentar aquí, vean la película, la verdad los invito y saquen ahí su conclusión. Siguiente. Se acaba de salir en 2026 una película que se llama Sin Piedad, y precisamente es el caso
de un juicio de la inteligencia artificial que ahora ya funciona como un juez. Pero no es un juez cualquiera, es un juez que decide si a alguien lo sentencian a muerte, pero ni siquiera le dan un plazo de días para que lo sentencien a muerte. Si en 90 minutos él no comprueba que es inocente, con todas las pruebas que le ofrece la inteligencia artificial, ahí mismo lo ejecutan. ¿Sí? Lo peor de todo que en la película, la persona que contribuyó a generar ese sistema como un juez, es a alguno que lo están sentenciando. ¿Sí? La sentencia pues viene siendo un tema de carácter probabilístico, ¿sí? El plazo para tomar la resolución de la inteligencia artificial con los datos que tienes de 90 minutos, no más, y la ejecución, decíamos, es inmediata, ¿sí? Aparentemente es culpable, si tienes un tema de coincidencia de culpabilidad del 96%, eres culpable y en ese momento te aplican una descarga fulminante que te mate, ¿sí? Adelante, por favor. Ya está. Sí. La resolución del caso. Se detecta que hay una terrible manipulación. Decíamos hace un rato en otra película que ahí no existía la inteligencia artificial, por eso os digo que es de los años 60, cómo había un sesgo en el análisis que se estaba poniendo. ¿Qué pasa si ese tipo de sesgos son los que se alimentan a la inteligencia artificial? Pues son con los sesgos con los que va a resolver, ¿sí? Criterios algorítmicos. Mientras la IA se limita a procesar los datos existentes de manera cruda, tajante y radical, ¿sí? El protagonista utiliza su memoria para coraje e investigación personal para encontrar conexiones que el código ignora, ¿sí? Porque una inteligencia artificial no tiene la capacidad de sentimiento, ¿sí? Es apática a muchas cosas. Él dice, yo tengo estos datos y con esto si no me compruebas te voy a matar. Se acabó, ¿sí? Prevalencia de la ética, pues aunque yo le trate de introducir el tema pues humano, la inteligencia artificial no lo va a tener, al menos ni ahorita y ni eso piensa que en mucho tiempo, ¿sí? El tema conciencia, ¿sí? Que sea consciente, pero desde el punto de vista humano de lo que va a hacer, ¿sí? En este sentido, estoy proponiendo aquí 12 controles de seguridad, yendo más allá de lo que había visto hace un rato, ¿sí? Adelante, por favor. Dejo estos controles, ¿sí? Simplemente para platicarlos, son con un tema un poco técnico, pero ¿qué creen? Que cuando ustedes tengan que defender a alguien, los van a necesitar. Oye, tenemos esta situación, ¿qué controles utilizaste? ¿Fuiste omiso? Entonces tú eres el responsable, ¿sí? Bien, siguiente, por favor. Aquí está, aislamiento, monitoreo, resiliencia. Pongo estos controles, les dejo la presentación, léanlos por favor. ¿Sí? El siguiente. Análisis forense en infraestructura efímera, ya lo tratamos. Adelante, por favor. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer cuando estoy haciendo un análisis forense es cómo estoy obteniendo las pruebas. ¿Sí? Son contenedores efímeros. Logs estándar. Logs son todos los registros que se van guardando en la computadora de lo que una persona hizo, de lo que sucedió. Memoria de sesión, si el equipo, el sistema guardó datos que de alguna manera son registros de lo que hizo, nada más por su sesión, o qué pasó con ellos. La persona se salió de sesión y los datos se pudieron haber borrado. ¿Dónde se queda el registro de todos ellos? ¿Sí? Y otra cosa, la ventana de retención. ¿Por cuánto tiempo yo me quedo con esos datos que de alguna manera me indican las labores o las acciones que una persona hizo sobre un sistema en general, no simplemente de inteligencia artificial? ¿Sí? Protocolo de respuestas forenses. ¿Y cómo estabas guardando tu información? ¿Estaba estructurada? ¿Sí? ¿Estabas teniendo réplicas de tu información para tener una copia de respaldo por cualquier cosa? ¿Sí? ¿Quién era el responsable de los datos? ¿Quién los custodió? ¿Tiene algún sesgo? Definición contractual con los operadores. Oye, en el contrato que hiciste con la nube de servicios, ¿tiene restricciones de privacidad de los datos? ¿Que te guarde información, que te saque respaldos? ¿Sí? ¿Que te
guarde una trazabilidad de quién entra, qué hace y para qué lo utiliza posiblemente. Sí. Bien. Bueno, ¿de qué manera entonces yo voy a poder sistematizar esto? Ya hablamos de toda una película donde había 11 maneras de pensar muy diferentes. Bueno, entonces, ¿cómo yo lo llevo a la práctica y que pueda yo sistematizar? ¿Sí? Hay un método que se llama los 6 sombreros para pensar. ¿Sí? Es un tema de pensamiento paralelo. Ya hemos detectado que en efecto esta metodología, que es de Edward de Bono, ¿sí?, se puede utilizar precisamente para sistematizar. Ahora con lo de los agentes inteligentes, ¿cómo comienzan una plática efectiva con un modelo de lenguaje? Actúa como un especialista en tecnologías de la información, actúa como un abogado con 25 años de experiencia en derecho constitucional, derechos humanos, así comienzan, ¿sí o no? Bueno, entonces quiere decir que yo puedo en esta gama de opiniones, ¿sí?, programar a mis agentes, a mis sistemas, a mis modelos de lenguaje para que actúen de cierta manera, ¿sí? Además de eso, pues de ese rol también le voy a dar un contexto, ¿sí? ¿Sabes qué? Estábamos en un juzgado con estas características, me proveen de estos hechos, todo eso yo lo puedo ir viendo. Y el método me dice que tengo lo que está aquí, ¿sí? Son 6 sombreros que yo tengo, ¿sí? Un sombrero blanco, un sombrero rojo. El sombrero blanco es hechos objetivos. ¿Qué tienes en concreto? El sombrero rojo, intuición y emoción. Sabemos que lo que decíamos, hay personas que son muy emocionales. Imagínense que esa persona va a juzgar, ¿sí? Un sombrero negro, pensamiento crítico. No, a ver, ¿por qué esta situación? ¿Por qué se da así? ¿Quién te trajo? ¿Sí? Sombrero amarillo, la lógica positiva. Hay veces personas que tienen un pensamiento muy lógico y van encadenando todo, ¿sí?, y me sirve entonces como otra manera de pensar diferente, ¿sí? Sombrero verde, innovación. Es aquel tipo optimista o aquella persona optimista que dice, no pasa nada, fíjate, lo podemos hacer así, lo llevamos y va a quedar bien, ¿sí? Y un sombrero azul, el que controla todo el proceso, el que tiene el poder de qué se utiliza o qué no se utiliza. Este método, ¿qué creen? Que lo hemos identificado y fácilmente, relativamente, se puede sistematizar. Si ya tienes toda una infraestructura interna con información propia, lo puedes sistematizar fácilmente y llevarlo a una solución. Aquí lo menciono. El sombrero blanco, como ya dijimos, ¿cuáles son sus roles? Siguiente, por favor. Sombrero rojo igual. El sombrero negro, también aquí están sus roles, ¿sí? Siguiente. Sombrero verde, antes, el sombrero verde y el sombrero azul que controla todo. Si ustedes inclusive utilizan esto y lo van llenando en una solución, como por ejemplo los GPTs de ChatGPT, ¿qué creen que pueden llegar a una solución? ¿Sí? Nosotros ya lo hemos utilizado, ya lo sistematizamos, solo que tuvimos un problema ahí no lo puedo traer para acá si no se los hubiera mostrado, pero realmente ya es un método que me ayuda a la sistematización. Siguiente. Fundamentos del agente epistémico artificial. Si se dan cuenta, aquí entonces yo ya puedo crear agentes que realmente tengan la capacidad hasta cierta manera de actuar y pensar, entre comillas, de una cierta manera. Pero tengo entonces 5 formas de pensar muy diferentes. Allá en el caso que vimos hace un rato yo tenía 11, ¿sí? Aquí tengo 5, pero cada uno va a estar programado para ofrecerme información diversa. ¿A qué se parece eso? Pues a un cuerpo colegiado, a un tribunal regional, a un tribunal colegiado, por ejemplo, que cada uno me va a dar diferentes versiones de lo que él ve. Puede ser que coincidan, puede ser que no, pero esto entonces puede ser utilizado para entregarme información de calidad. 5 formas de pensar diferentes y uno que se encarga de integrarlo, el sombrero azul, ¿sí? Entonces, la riqueza de la información que me está devolviendo el sistema es muy poderosa, porque generalmente, ¿qué es lo que se hace? Veo 2 formas de pensar, un demandante y un demandado, y sobre eso yo actúo. Pero ¿qué pasa si yo tengo otras 5 o 4 maneras de pensar diferentes? Que entonces
mi gama de posibilidades se amplía. Esto, por ejemplo, lo implementamos en el ambiente legislativo. ¿Qué pasa en el ambiente legislativo? Pues son posturas, muchas veces hasta egos, ¿sí?, que no quieren de alguna manera acceder a una mejor manera de pensar, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Sí? Ese agente epistémico artificial pues va a tener neutralidad técnica, autoridad epistémica y metacognición formal, ¿sí? Adelante. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de un LLM convencional como es Claude, como es ChatGPT, en contra de un agente epistémico que me da gestión con certeza, que me da trazabilidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente yo voy a saber cómo obtuvo la información, qué me está entregando, y el sombrero azul cómo lo va a integrar, ¿sí? Lagunas, porque puede ser que haya lagunas ahí en mi proceso de entrega de una resolución, o lo más importante, me da la oportunidad de tener la supervisión humana. En todo momento, y eso ténganlo presente, siempre debe de haber una supervisión humana, human on the loop, que le llaman ahora actualmente, ¿sí? Adelante. Neuroderechos, la frontera final. Ahorita hay un tema muy importante y lo tengo como un ejemplo, el tema de neuroderechos, ¿sí? ¿Cómo de alguna manera, ¿sí?, yo estoy tratando la información que estoy proveyendo a un sistema impulsado por inteligencia artificial? Esas máscaras, inclusive esos sistemas de sensores que están haciendo o que están robando, ¿sí?, la manera en cómo yo me comporto. Hay un país que es Chile, que aquí traigo la sentencia. Ajá. Aquí está el caso Giraldi de Chile en 2021, ¿sí?, que precisamente un senador dijo: oye, yo acabo de comprar una de estas máscaras, pero aquí no dice qué va a pasar con mis datos cognitivos, ya no personales, cognitivos, cómo pienso, ¿sí? Y algo bien importante, fíjense, yo estuve trabajando ahorita en un instituto electoral y nos dimos cuenta que los datos cognitivos están siendo utilizados muchos por partidos políticos, ¿sí? ¿Cómo? Pues te empiezan a mandar encuestas aparentemente inofensivas y todo eso, y te das cuenta que se están haciendo de tus datos personales cognitivos, ¿sí? Ese es un tema muy importante, privacidad mental, todo lo que estoy hablando, esto ya es un hecho. ¿Por qué se los comento a ustedes? Porque ¿qué creen? Que es una rama del derecho que apenas se está abriendo, e inclusive no se sabe si lo van a tomar como un tema de derechos humanos o como un tema independiente. Pero esto es un nicho de oportunidad de verdad para ustedes ahorita que van a salir. Involucrarse con el tema de neuroderechos. Ajá, aquí viene el quien lo tomó, caso Girardi, a nivel mundial fue uno de los primeros casos de Chile, ¿sí? Y bueno, conclusión, el humano en el centro. Lo que decía, la decisión final siempre la debe tomar un humano. Siguiente, por favor. ¿Por qué le llamamos el IA asistente y el derecho humano decide? Bueno, aquí estoy colocando, es el principio rector irrenunciable de toda arquitectura de IA responsable, ¿sí? Doy el argumento central y ya para cerrar, la conclusión: la gobernanza no es un cumplimiento, es una obligación, no nada más normativa, sino también de carácter personal, ¿sí? Adelante. La decisión final siempre va a ser humana. Adelante, por favor. Ajá. Y bueno, ¿por qué pongo como parte de mi presentación que es una reconfiguración del poder institucional? Porque el poder institucional tradicional descansa en el cargo. ¿Quién tomaba la decisión? Pues el magistrado, el juez, el ministro, el que decía sí o no. Con todo esto que acabamos de ver ahorita de la metodología que yo estoy proponiendo, el agente epistémico artificial lo traslada al razonamiento. Quien decide debe ahora demostrar coherencia, consistencia y trazabilidad, ¿sí? Eso indica entonces que un modelo de inteligencia artificial me va a entregarme información de calidad con estas características. La autoridad ya no se ejerce por posición jerárquica, se sostiene por la calidad verificable del argumento, y eso lo cambia todo.
ya no es una decisión que simplemente se toma de manera arbitraria, debe estar debidamente sustentada, apoyándome en herramientas de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Pongo como reflexión, el futuro de la justicia no se construye con sistemas que reemplazan al juez, se construye con instituciones que eligen razonar de mejor forma. Gracias. Vamos a abrir un espacio de 2 preguntas para disipar cualquier inquietud. Así que, por favor, les suplicamos como ayer, levanten su mano para hacerles llegar el micrófono. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, antes de cerrar, esta presentación la voy a dejar. También voy a dejar algunos audios relacionados con las 2 películas, ¿sí? Les comento, y es importante comentarles, que estos audios que estoy generando los generé con Notebook LM, ¿sí? Dándole la información para que me analizara y con los que yo creí que era importante para ustedes, ¿sí? También estoy dejando un compendio de la normativa, ¿sí? Para que ustedes la vean y la puedan tener presente, dado su, de alguna manera, perfil como abogados. Bien. Pues parece que no hay preguntas. Entonces, bien, para patentizar la importante ponencia, agradecerle la participación de nuestro ponente, vamos a solicitar la presencia de la distinguida maestra Miriam Arellano Añuelos para que le entregue en nombre de la institución un merecido reconocimiento. Muy buenas tardes. La Universidad de Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al licenciado Otilio Esteban Hernández Pérez por su destacada participación en la conferencia El agente epistémico antioficial, Gobierno de IA, Neuroderechos y la reconfiguración del poder institucional. Agradecemos el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor y un gusto para mí recibir esto. Le agradezco mucho y que me hayan permitido participar. Igualmente vamos a solicitar la presencia de nuestro alumno Sebastián Sáenz García para que le entregue un presente. Buenas tardes. En nombre y representación de toda la comunidad estudiantil, le hacemos este pequeño reconocimiento por su gran e importante ponencia que nos impartió el día de hoy. Muchas gracias. Les pedimos a los 3 sigan las instrucciones de nuestros compañeros de comunicación para la toma de la fotografía. Y desde luego despedimos a nuestro distinguido ponente con un caluroso aplauso, con esa ovación distinguida. Y a ustedes, distinguidos alumnos, los invitamos a disfrutar de su receso como está establecido en el programa.